Prensa con Gustavo Alegret. Nueva iniciativa de Trump en su política migratoria. Ahora quiere firmar una orden ejecutiva que eliminaría el derecho a la ciudadanía de aquellos bebés nacidos en Estados Unidos. ¿Podrá hacerlo? Hillary Clinton no se rinde, asegura que quiere ser presidente. ¿Tiene posibilidades? Conocida aerolínea latinoamericana anuncia suspensión indefinida de vuelos internos en Honduras y podría cancelar la ruta Miami-Tegucigalpa. ¿Otro golpe a la economía hondureña por la crisis que vive el país? Angela Merkel, la mujer fuerte de Europa, no buscará ser reelecta como canciller alemana en 2021. ¿Cómo cambiará el mapa geopolítico de Europa? Comienza Club de Prensa desde Washington con Gustavo Alegret. Club de Prensa es patrocinado por Tecnoglass, Allusions y Energía Solar IS Windows. Tiempo para el debate en nuestra mesa de trabajo de hoy sobre esa propuesta con la que nos hemos despertado, nos hemos desayunado, y es que la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, ha preguntado a los consejeros legales si él, con una orden ejecutiva, puede cambiar la Constitución. Genera muchas dudas entre los constitucionalistas. Hay una enmienda en la Constitución que dice, el artículo 14, que quien nace en Estados Unidos tiene derecho a esa ciudadanía. Pero ahora los consejeros legales del presidente parece que tienen argumentos, dice, para un camino legal que podría, con una orden ejecutiva, darle la vuelta a ese artículo de la Constitución. Es el tema con el que hoy se despierta Estados Unidos y que ha generado muchas dudas. Lo vamos a conversar, entre otros temas, con los analistas que ya nos acompañan, con Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Con María Peña, corresponsal de La Opinión de Los Ángeles. María, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Encantados de tenerte. Y con Roger Santo Domingo, periodista venezolano. Roger, bienvenido. ¿Qué les parece esta nueva iniciativa, María, que pone sobre la mesa la voluntad de esta política migratoria de Trump de controlar, de restringir, algunos dicen de atacar, otros dicen de cumplir con una promesa electoral de ponerle coto a la inmigración en Estados Unidos? Bueno, me hacías la pregunta de que qué me parece. Pues no me parece, es una idea vieja, reciclada, manida. No es la primera vez que los republicanos lo proponen supuestamente para disuadir la inmigración ilegal, porque tienen la creencia de que la gente viene a este país solo para parir hijos y obtener así la residencia permanente, lo cual es falso. No hay ley que permita eso en estos momentos. El presidente Trump apoyó esta... Sí hay una ley. O sea, la Constitución dice que quien tiene un hijo No, en Estados Unidos... me estoy refiriendo al concepto de anchor babies, de bebés ancla, con los que supuestamente los inmigrantes indocumentados pueden obtener estatus legal, lo cual no es cierto. No es la primera vez que vuelven con esos argumentos. El presidente Trump apoyó esta idea en la contienda presidencial de 2016 como parte de toda su estrategia para combatir la inmigración ilegal. Y ahora pues la recicla, acordémonos el contexto. Estamos a una semana de los comicios legislativos. Los republicanos tienen muchas probabilidades de perder el control de la Cámara de Representantes, y el presidente Trump ha apostado por el tema de inmigración como un tema que le da réditos políticos, especialmente de cara a su base conservadora y dentro de esa base a grupos extremistas, a nacionalistas blancos. Entonces vemos una preocupante tendencia de este presidente de asusar a la base cuando le está yendo mal en otros campos. Volviendo a la legalidad de esta propuesta, la enmienda de la que estamos hablando, la enmienda 14, fue adoptada para corregir un mal histórico contra los esclavos afroamericanos. En aquel entonces, en los 1800 y pico, los emancipados
pues vivían en estados donde se prohibía la esclavitud, pero entonces resulta que les querían prohibir o les prohíban llanamente la ciudadanía automática a sus hijos nacidos en Estados Unidos. Posteriormente se adoptó esta enmienda y el Tribunal Supremo avaló el derecho de toda persona nacida en Estados Unidos a tener la ciudadanía estadounidense y llevamos ya desde entonces ese derecho. No importa el estatus legal de la persona, de la madre, esa persona el niño que nace en Estados Unidos tiene derecho a la ciudadanía. La interrogante que esto levanta además es cómo se va a adoptar. Van a poner agentes de ICE en las salas de parto para ver si la persona, si la madre es estadounidense o no. O sea, trae muchas consecuencias y, en definitiva, yo creo que los críticos tienen razón en decir que se trata de una limpieza étnica. Yo creo que una de las razones por las cuales Estados Unidos ha sido tan exitoso en incorporar a los inmigrantes, y a pesar de todos los defectos que tiene este país, una de las cosas que se le tiene que reconocer es que ha sido un melting pot, como se le dice, ¿verdad? Que ha sido un crisol. Un crisol de etnias, que aquí la gente viene y se siente inmediatamente bienvenida, y es más, los segundos y ya terceros generaciones de inmigrantes ya se sienten plenamente estadounidenses, hablan perfectamente el inglés, se identifican más con Estados Unidos que con los países de origen de sus padres. Tiene que ver con el hecho de que son estadounidenses desde nacimiento. Hago otra posición de lo que ocurre mayormente en Europa. En Europa sí es cierto que la mayoría de los países o muchos de los países no tienen el nacimiento la ciudadanía por nacimiento, tienen que tener algún padre que ostente esa ciudadanía para poder recibirla, y esto ha generado que muchas poblaciones migrantes no sean exitosamente incorporadas. Vemos los turcos en Alemania, por ejemplo, vemos grandes espacios de guetos en donde incluso inmigrantes de tercera generación se identifican más con el país de origen de sus padres, de sus abuelos, que con el país en el que nacieron y en el que crecieron. Así que desde un punto de vista práctico para la viabilidad de Estados Unidos como un país que ha sido históricamente un país de inmigrantes, esto es una idea terrible, más allá de las observaciones legales que hacía María, de que esto es algo que no se puede hacer simplemente por una orden ejecutiva, sin ninguna duda. Sí. Además, no sé si ustedes me ayudan a recordar, pero para cambiar la Constitución tiene que haber el concurso de las dos cámaras, con dos tercios de las mayorías. de las legislaturas estatales. Exacto, y los gobernadores, 3/4 partes, tienen que darle el visto bueno. Es un proceso que implica, primero que es largo y segundo que implica el concurso de el apoyo de los dos grandes partidos y de los gobernadores, y en este país los políticos trabajan normalmente para sus ciudadanos, no para el partido, y por lo tanto, si en algún estado ya hay discrepancias, a pesar de ser republicano, puede que esos gobernadores tampoco acabasen avalando la propuesta. La última enmienda constitucional creo que fue en 1977, o sea, no, esta es una enmienda, han sido más de 40 años de que no se reforma la Constitución, y tiene que ver precisamente con eso. Tal vez antes era más fácil enmendar la Constitución porque había menos polarización. Pero esta es una enmienda que tiene 140 años, o sea, es del grupo de enmiendas que se produjo de la reconstrucción del país justamente después de la Guerra Civil. O sea, y ahí lo que decíamos del contexto es coyuntural, es una semana de las elecciones. En una entrevista de HBO, visto que esto mueve las bases, no solamente el tema de la caravana de inmigrantes que ha sido cubierta por las noticias recientemente, sino este hecho de tratar de cambiar una enmienda que está grabada en la Constitución y que no se puede cambiar. Eso fue sin duda una movida política para decirlo, que quieren limitar el poder de Trump para cumplir con sus promesas. Lo cierto es que tiene ese antecedente de incorporar a la población afroamericana, pero también se convirtió en una extensión de todas las minorías, porque le garantiza el derecho no solamente de la ciudadanía, sino de todos los derechos civiles a los nacidos acá, independientemente de la nacionalidad de sus padres. Eso también tiene que ver con los derechos humanos. Todo ciudadano, todo ser humano tiene derecho a la nacionalidad. Y así en todo el hemisferio occidental está prácticamente garantizado que haya la nacionalidad por nacimiento. En Europa, si bien hay algunos países que la restringen, es mucho más fácil obtenerla por la vía de la residencia posteriormente. O sea, creo que eso te responde que hay razones políticas y razones históricas para que esto no pueda tener éxito en el corto plazo, pero puede ser un grave fracaso. Ahora, suponiendo que le quieres dar un poco de beneficio de la duda al equipo legal del presidente Trump, si se ciñen a una interpretación hiper técnica de una cláusula de la enmienda 14, y es decir,
toda persona que está bajo jurisdicción de Estados Unidos. En algunos círculos conservadores se ha planteado la idea durante mucho tiempo de que los inmigrantes indocumentados no están bajo jurisdicción del territorio estadounidense, lo cual a mí me parece irónico porque para ciertas cosas, sí cuando están. les conviene, sí están, y es, por ejemplo, para cumplir las leyes, para pagar impuestos, etcétera, pero para este derecho fundamental que está consagrado en la para Constitución... derechos no, para obligaciones sí. Exactamente. O sea, me parece irónico. Yo creo que va a ocurrir como lo que ocurrió la semana pasada o antepasada cuando propusieron una serie de nuevos recortes impositivos para la clase media, que también fue otra estrategia electoral. Nunca más se oyó hablar del tema. Yo supongo, yo apuesto a que esto va a morir, va a tener patas cortas. En las cortes, pero por ahí es el tema, desde luego caemos al tema de las cortes, ¿verdad? Por eso es que las cortes cada vez se ha vuelto un tema político. Ya, pero vemos el Tribunal Supremo ahora está bajo mayoría conservadora, coincidentemente con la instalación del juez Brett Kavanaugh. Yo creo que ahí, yo estoy dispuesta a decir que si este caso llegara a los tribunales e incluso hasta el Tribunal Supremo, yo creo que ahí los jueces pondrían la línea roja. Sí, esto es un caso in extremis, creo yo. Incluso una mayoría republicana no creo que llegue tan lejos. Sí. Pero fíjense, la semana pasada hablábamos de la voluntad de la Casa Blanca de cambiar la definición de género en Estados Unidos, algo que la administración anterior de Barack Obama ya había consensuado y permitía las definiciones de género de los individuos de acuerdo a una pluralidad que hoy se acepta en la mayoría de países desarrollados. Y la administración quiere que eso ahora sea hombre o mujer en función del nacimiento y de los genitales de los individuos. El envío de tropas a la frontera, que tiene que ser para control migratorio, pero que no pueden hacerlo cuando empiezas a darte cuenta. Ahora, la propuesta de cambiar la enmienda 14. No estamos generando expectativas de una presidencia que luego pueden generar frustración en los electores, incluso en los más fieles del presidente Trump? Todo esto son jugadas políticas, porque, bueno, excepto en el caso de las tropas, en donde el presidente tiene esa discrecionalidad y puede enviarlas, aunque su efecto sea mínimo en contener el flujo de inmigrantes al país, en nosotros, aun cuando pierda, gana, puesto que ha atizado a su base y luego puede responsabilizar a los demócratas o a las cortes o incluso a su mismo partido. Lo hemos visto en el pasado, donde incluso responsabiliza a su propio partido de la incapacidad de ponerse de acuerdo y cumplir con su agenda. Pero fíjense en la contradicción. Esta mañana leía que ayer por la noche, en otra entrevista televisiva, el presidente dice va a construir campamentos de tiendas de campaña para acoger a estos inmigrantes mientras sus procesos, y mantenerlos ahí mientras sus procesos legales avanzan para la solicitud de asilo. Pero por el otro lado dice, no van a entrar en Estados Unidos. Entonces me pregunto, ¿esos campamentos dónde los va a hacer? ¿En territorio mexicano? Porque solo los puede hacer en territorio estadounidense. Entonces bueno, ya van a entrar. Él ya está implementando la detención prolongada de los inmigrantes que cruzan ilegalmente, aduciendo de que muchos de ellos no tienen casos de asilo legítimos. O sea, ya eso ya está ocurriendo. Están deteniéndolos de forma prolongada, incluso con niños. Ahora mismo todavía hay como más de 200 niños menores que no han sido reunificados con sus padres por distintas razones. Entonces, estamos viendo a un presidente que ha encontrado la fórmula mágica, entre comillas, en el combate a la inmigración ilegal, prometiendo más mano dura, porque sabe que eso es algo que incentiva a su base, especialmente a los que tienen sentimientos antimigrantes. Porque vamos a ser sinceros, cuando ellos dicen que apoyan la inmigración, la inmigración legal, cuando vienes a hablar de, bueno, ok, si apoyas la inmigración legal, entonces apoyarías ampliar las visas para los profesionales, etcétera. Entonces ahí también quieren poner coto y dicen, no, también hay que reducir la inmigración legal. Entonces, claro, estamos viendo todo un conjunto de ideas porque hay una población acérrima dentro de su base que no quiere aceptar los cambios demográficos que ha venido registrando este país durante décadas y que hoy por hoy los hispanos somos la minoría más grande de Estados Unidos y en cuestión de 2 décadas vamos a ser
el país va a pasar de ser una mayoría compuesta de minorías. Eso asusta a muchos blancos que no aceptan estos cambios. Sí, basta ver la cobertura de algunos programas de Fox News, que sabemos que es el programa que ve el presidente religiosamente. Laura Ingraham, Tucker Carlson, empiezan con este silbido de perro, ¿verdad? Que a veces que ni siquiera es un silbido de perro, sino que es todo un megáfono. Megáfono, donde hablan de que el país, Estados Unidos, ya no es reconocible como era antes, ¿verdad? Que la configuración demográfica del país está cambiando. O sea, básicamente apelando a este temor de una minoría blanca, y no hay que decir que los blancos son todos racistas, no, pero dentro de esta población blanca estadounidense hay una minoría que apoya al presidente y que ciertamente tiene muchas aprehensiones con respecto a que Estados Unidos cada vez es un país más diverso. En un evento que se va a producir hoy, el presidente viaja a Pittsburgh. Saben que este fin de semana hubo un tiroteo en una sinagoga, murieron 11 personas, 6 quedaron heridas. El presidente y la primera dama van a viajar a Pittsburgh para estar cerca de las familias, acompañarlas en ese dolor y apoyar a los familiares de esos muertos y heridos. Pero se produce la circunstancia de que el alcalde de Pittsburgh ha pedido a la presidencia que retrase la visita para dar tiempo al duelo de las familias, y que algunos líderes de la comunidad judía de Pittsburgh, Roger, han pedido que el presidente, antes de viajar, condene la violencia del nacionalismo de ultraderecha, algo que el presidente siempre ha mezclado dentro de todo tipo de violencia sin condenarlo explícitamente, como había pasado en otras presidencias. Sorprende mucho que sea la comunidad judía que habitualmente ha aplaudido decisiones de esta presidencia, como por ejemplo la de cambiar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén en Israel, y que ahora una parte de esa diversidad de voces judías levante la voz para decirle al presidente: oiga, esperamos de usted una condena más fuerte con la violencia de la ultraderecha en Estados Unidos en particular y en el mundo en general. Sí, el tema judío en general y semítico en Estados Unidos es complejo porque tiene un tema racial, un tema político y un tema económico. El tema, digamos, al que te refieres sobre las posiciones políticas de Estados Unidos con respecto a Israel, que es el principal aliado en el Medio Oriente, bueno, está claro, o sea, Estados Unidos ha apoyado a Israel y se apoya, que es la única democracia liberal en la región, y es lógico que haya una relación política natural. Ahora, que algunas decisiones del gobierno terminan siendo extremas y alterando las posibilidades de una negociación pacífica, eso también es un tema de debate. Ahora, con el caso específico que estamos viendo ahora, que es un tema racial, de violencia y de odio hacia un grupo, una comunidad, una minoría étnica o religiosa, hay que aceptar, hay que reconocer que el presidente intentó suavizar o bajar el tono de la violencia y pidió, de hecho, eso, al decir, bueno, su jefe de prensa, Sanders, acaba de decir, bueno, la hija, el yerno y los nietos de Trump son judíos, y el presidente llamó esto un acto de maldad. Pero también... Y la reacción fue muy correcta. Claro, fue correcta porque fue inmediata. Pero lo relativizó. Nadie está acusando al presidente de ser antisemita. Sí. Lo que le están pidiendo, incluso hoy estuve hablando con expertos judíos, lo que le están pidiendo es que condenen explícitamente el nacionalismo blanco, el extremismo del nacionalismo blanco, porque los judíos, por su pasado en el Holocausto, son muy proinmigrantes, ayudan a la comunidad inmigrante. Hay un montón de grupos cívicos judíos que ayudan en el reasentamiento de refugiados. Entonces le están diciendo, porque acordémonos que este señor en Pittsburgh atacó a esta sinagoga porque estaba furioso con el apoyo de los judíos a los inmigrantes. Entonces le están pidiendo que explícitamente condene el nacionalismo blanco. Porque justamente lo que decía es que luego está el tema, obviamente, político interno. Tanto en la izquierda como en la derecha americana hay bases de antisemitismo. O sea, eso no pertenece necesariamente a un grupo político. Y el antisemitismo obviamente tiene muchas explicaciones, teorías conspirativas que lo soportan, y que el presidente ha movilizado
utilizado. O sea, es esa forma de ver la política radicalmente como miedo al otro lo que está resintiendo esta comunidad. Es curioso que este país tenga aún esos rezagos de antisemitismo cuando fue un país que acogió a miles de judíos que huían de la Alemania nazi. Primero a regañadientes. Primero a regañadientes. Pero segundo, vamos a Europa y es igual o peor. De acuerdo, pero este es un país que la fundación del cual responde a migrantes que huían de la persecución religiosa y que buscaban aquí un nuevo cielo, un new heaven, para rehacer sus vidas lejos de la opresión que marcaba una Europa casi monoteísta y unirreligiosa. Mira, está vinculado al tema anterior. O sea, lo que se está en debate ahora es el concepto de qué es ser americano. Porque son esos primeros que llegaron. Estadounidense. Sí, americano, estadounidense o norteamericano. Americano, o sea, yo también, los ¿verdad? nativos. Claro. No, pero aquí es the Americans. Right? O sea, esa es la... Mira, la comunidad judía no es monolítica. Cuando decimos, mira, que es que un grupo de judíos mandó una carta a Trump diciéndole que no se venga, hay que especificar que es un grupo de judíos progresistas, de un grupo que fue fundado por el hijo de George Soros, que es un financista progresista. Entonces, tenemos que tener claro, así vamos a encontrar otros judíos que son 1000 por 1000 pro-Trump, ¿verdad? Esto es igual que cualquier grupo étnico, igual que cualquier grupo religioso donde hay gente de izquierdas y derechas. Ahora bien, me identifico mucho con este llamado que hace este grupo por dos cuestiones en particular. Bueno, la persona que actuó contra la sinagoga no era un seguidor de Trump. Más bien, acusaba a Trump de estar bajo la influencia de grupos judíos y ser un globalista. Entonces, yo creo que es un poco injusto achacar este atentado en particular a la retórica de Trump. Podemos achacar las bombas de CNN y las bombas a los líderes. Pero yo creo que sí está ligado por la retórica antimigrante. Yo creo que tenemos que ser un poco más finos en nuestro análisis, porque es precisamente este tipo de reacciones que luego los seguidores de Trump dicen, ven, la prensa está sesgada, todos se lo acusan a Trump, si mañana hay un terremoto en China le van a echar la culpa a Trump. Tenemos que ser un poco más finos en el análisis. Pero me gusta la respuesta que hace este grupo, porque él se está poniendo en los zapatos de una minoría y está diciendo, hasta el tanto usted no condene los ataques a todas las otras minorías, no solo a la nuestra, porque Trump nunca, por lo menos de la boca de Trump, nunca ha salido ningún ataque que se pueda interpretar como antisemita, pero al menos que usted no se ponga también a defender a otras minorías raciales, religiosas, de inmigrantes y demás, usted no es bienvenido en nuestra ciudad. Pero discrepo contigo... eso yo creo que es un mensaje poderoso por parte de este grupo. Pero discrepo contigo en el asunto de que esto no está ligado con los inmigrantes, porque aunque este señor no era partidario de Trump, el trabajo que hace la comunidad judía y esta sinagoga en particular pero yo no dije que no está ligado con los inmigrantes. Bueno, tú dijiste que no es justo achacarle a él esto, sí. pero en parte sí, porque él está atizando esta retórica incendiaria contra los inmigrantes. Este señor Bowers dijo en las redes sociales que no estaba de acuerdo con Trump por la cuestión del globalismo, ¿no? Pero resulta que ser globalista es un eufemismo que se ha usado en círculos ultraconservadores contra los judíos. Y Trump dijo en un meeting que era nacionalista. Entonces, yo creo que sí las cosas están... Él no apretó el gatillo, pero está incentivando este ambiente en el país. Por si quieres responder. Y si no, eso es buscarle, yo creo que como decimos en Costa Rica, es buscarle la quinta pata al gato, ¿verdad? El hombre tenía un odio visceral hacia los judíos, no importa si los inmigrantes o no, él quería matar a todos los judíos, eso fue lo que dijo, y yo creo que achacarle eso a Trump es un poco injusto. Cerramos con... Sí, hay un contexto político sin duda, y uno es el tema del debate de las armas, que es otro punto, o sea, las armas automáticas, la libertad irrestricta para tener armas automáticas. Otro es ese contexto de violencia y retórica. Las palabras tienen consecuencias. Incluso los defensores de un terrorista interno, este grupo militante que participó o planeaba un atentado contra una mezquita en Arkansas, defendieron al que está en juicio diciendo, bueno, este señor actuó en el contexto de una campaña política la más violenta y divisiva, donde el presidente decía que los musulmanes estaban invadiendo a Estados Unidos y atacaba a los refugiados. O sea que el contexto influye, no es directo, pero es parte de la atmósfera en la que se produce el terrorismo interno. El análisis de nuestra mesa de trabajo de hoy sobre la actualidad, particularmente la de Estados Unidos. Ya regresamos con más temas. Ya regresamos con Club de Prensa.
Continuamos con Club de Prensa. Seguimos en nuestra mesa de trabajo analizando la actualidad con Juan Carlos Hidalgo, con María Peña y con Roger Santo Domingo. En las últimas horas, Hillary Clinton, que se ha embarcado en un tour por diversos estados para, dice, apoyar hasta el último aliento a los candidatos demócratas y conseguir un buen resultado en esas próximas elecciones del martes que viene, le han preguntado si ella querría ser presidente. Y ha dicho, no, bueno, sí, no, y ha mostrado un cierto interés por querer ser presidente, pero cuando le han dicho si volvería a presentarse para ganar las primarias y luego en una carrera electoral, ha dicho que esa es una decisión que tomaría o que pensaría después de las elecciones, porque ahora está centrada en las elecciones. Cualquiera, leí esta mañana también gente del equipo, del entorno de Hillary, que desmentían rotundamente esa especulación. Pero una persona con la experiencia que tiene Hillary Clinton, sabiendo las consecuencias que tiene decir una cosa u otra o expresarla de una manera u otra, más habiendo sido secretaria de Estado, es decir, la cabeza de la diplomacia estadounidense, cuyas consecuencias por haber dicho sí o haber dudado y haber dejado una pausa en una respuesta dan pie a páginas y páginas y minutos de aire en televisiones y en radios, que haya tenido esa habilidad de dudar, no sé si la habilidad sería la palabra adecuada, para responder sobre una cosa que parece cerrada. Juan Carlos, ¿Hillary Clinton tiene opciones? ¿Tendría opciones? No, en lo absoluto. Perro que come huevo ni quemándole el hocico, decimos en A ver, Costa Rica. ¿cómo dicen? ¿Cómo dicen? Perro que come huevo ni... Perro que come huevo. Ni quemándole el hocico. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, que la necedad es máxima, ¿verdad? Y ya se sabe, o sea, alguien que ha perdido 2 veces y ha perdido de manera espectacular. Pero no estoy de acuerdo en el sentido de que este es un país que la gente valora las experiencias. Entonces tú puedes haber fracasado en impulsar una empresa 3 veces y el mercado, el mercado laboral te reconoce el fracaso como parte de tu éxito. Bueno, que se lance entonces y Ya, veamos, veamos lo que dice el mercado. Hay un matiz importante. Yo creo que luego el equipo salió a explicar que no, que definitivamente ella no se va a postular. Ahora, tú sabes muy bien que un político puede decir no y mañana cambia de parecer y dice que sí. A ver, Sí, pero un momento, que Juan Carlos acaba. No, pero, o sea, yo estoy con lo que vos decís, Gustavo. Ella pudo haber negado enfáticamente eso. Pudo haber salido luego de la publicación de esta noticia a negarlo por redes sociales y no lo ha hecho. O sea, claramente y conociendo bien a los Clinton, y lo dice alguien que toda su vida ha visto un Clinton en una papeleta, puedo estar segurísimo de que Hillary Clinton efectivamente está contemplando presentarse de nuevo para las elecciones. A ver, yo creo que quiere, y eso lo dice claramente porque además está preparada y porque no pudo satisfacer su deseo en las pasadas elecciones, pero que pueda ya es otra cosa. Primero hay como 20 candidatos. O que deba. Hay como 20 posibles candidatos en el roster demócrata. Y la competencia no es simplemente de números, hay algunos con calidad para tener una posición de liderazgo dentro del Partido Demócrata. De manera que hay una explicación también dentro del contexto de la entrevista. Ella lo negó un par de veces y luego le digo, bueno, está bien, pero yo podría hacerlo. Fíjese, mi carrera política no está terminada, estoy preparado, tengo toda esta experiencia y sin embargo, el que esté preparado no quiere decir que lo sea. Y creo que la infalibilidad de su lenguaje también puede estar en duda, porque justamente eso es la que le llevó a perder las elecciones. No solamente la habilidad de los otros candidatos. O sea, creo que hay una realidad de que a lo mejor le picó el ego y salió con esto. Pues, yo creo que la nominación del Partido Demócrata se podría resolver el próximo martes. Ah, sí, bueno. Si gana Beto O'Rourke en Texas, yo creo que Beto O'Rourke se constituye en la estrella del Partido Demócrata. Imagínate un senador demócrata por parte de Texas, aparte de que es uno de los estados más grandes, un estado que es tradicionalmente republicano, derrotando a una de las estrellitas del Partido Republicano, o alguien que era por lo menos una estrellita del Partido Republicano, y alguien que lo ha hecho con una campaña positiva, una campaña donde no ha atacado al rival, incluso ni siquiera ataca al presidente Trump. Es una campaña que es bastante prometedora. Cuidado, y si Beto O'Rourke gana el escaño del Senado de Texas, cuidado y no se constituye en el favorito, por lo menos dentro de los ojos de muchos, para representar ese Partido Demócrata de centro también, porque eso es importante. Porque la alternativa de muchos,
Hillary Clinton es una figura de centro del Partido Demócrata, pero la alternativa al centro del Partido Demócrata son todas estas figuras de extrema izquierda que han estado saliendo en los últimos años. Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Kamala Harris, entre otros, Cory Booker. Un candidato de centro que apoya el NAFTA, que apoya la migración, que apoya políticas sensibles, creo yo que sería una alternativa muy viable a el pasado. Pero incluso si él teniendo en cuenta pierde. que Texas fue un estado demócrata hasta los años 60, finales de Bueno, en los 60. últimos 25 años no ha tenido un senador demócrata, pero yo creo que incluso pero fue demócrata. En los años 60, sí, pero era cuando el sur de Estados Unidos era demócrata, pero eran los Dixiecrats, como se le llamaba, que eran conservadores en realidad. Eran y que demócratas todavía los conservadores, hay, que todavía que los terminaron hay. yéndose al Partido Republicano. Pero yo creo que incluso si pierde, queda el 2020. Y yo creo que tienes razón en eso, de que él es una estrella naciente del Partido Demócrata y lo ha estado haciendo muy bien. O sea, lo ha hecho tan bien que ha cerrado bastante la brecha que lo separa de Ted Cruz, y eso era impensable hace un año. Mira, si le quieren encontrar una intención a lo que decía Hillary, puede ser otra. Porque consideren que tanto Hillary Clinton como Nancy Pelosi y otros líderes del Partido Demócrata otra que no se va. Están considerados un problema, un peso para el Partido Demócrata, que es utilizado por los republicanos en su campaña de los midterms, o sea, de esta semana. Más bien está diciendo, ok, yo no me voy a lanzar, quizás no quiero lanzarme, o me quiero lanzar, pero no me voy a lanzar, pero soy un factor político, tómenme en cuenta y no me pongan al margen. Vamos a cambiar de asunto porque muchos oyentes nos dicen, oiga, hablan mucho de Estados Unidos, si bien es cierto que la actualidad estadounidense interesa mucho en el resto del continente, hay otras cuestiones de la actualidad. En las últimas horas hemos conocido que una compañía aérea importante centroamericana, en este caso Avianca, ha decidido, por un lado, suspender los vuelos internos dentro de Honduras y, segundo, abrir la puerta a una posible suspensión del vuelo que conecta Miami con Tegucigalpa, que es una vía de acceso al país muy importante. Cuando vi la noticia, pensé que nos podía dar pie a recuperar la actualidad de Honduras, que pues puede haber quedado un poquito aparcada, y es la crisis política que ha vivido. Recordemos que la caravana de migrantes sale de Honduras, y si esta noticia, esta decisión es reflejo de la crisis política y económica que vive el país. Bueno, la empresa no lo ha dicho directamente, pero yo pues temo un poco especular sobre cuáles podrían ser las otras razones, pero yo creo que el contexto es atino, ¿no? Es atinar un poco a hablar del contexto de lo que está pasando en Honduras, que es uno de los países más mortíferos de la región. La violencia, las pandillas, la inestabilidad, la falta de empleos, incluso hasta hace poco la cuestión de la sequía, son todos factores que están empujando a esta caravana migrante hacia el norte. La empresa no lo ha dicho directamente, pero yo supongo que parte de esa decisión ha tenido que ver con el contexto político que hay en esa nación. Si suspende el vuelo con Miami, pues obviamente afectaría a muchos centroamericanos que viajan hasta esa ciudad por medio de esta aerolínea. Veremos qué pasa, pero yo creo que tendría que tomarse en cuenta el contexto, ¿no?, de lo que está pasando en Honduras, aunque el gobierno hondureño dice que ha creado incentivos y un clima muy pro empresa, así es que no se entendería mucho esta decisión de Avianca. Es especular, o sea, yo he hecho esa ruta por tierra de Tegucigalpa a San Pedro Sula, son poco más de 4 horas, mientras que por avión son menos de media hora, entonces claramente la gente preferiría viajar por avión, pero no sé, o sea, puede ser que la competencia de otras aerolíneas locales esté comiéndose los márgenes de ganancia de Avianca. ¿O la inseguridad? Puede ser la inseguridad, puede ser la situación económica, yo no podría entrar a especular. Roger. Sí, la verdad es, bueno, Avianca es una línea aérea sumamente importante, sin duda, en América Latina. El contexto comercial de un país deprimido económicamente te puede decir que, bueno, es más costoso mantenernos allí que seguir, o sea, pero habría que ver cuál es el resultado. Si su salida termina siendo una oportunidad para estas otras aerolíneas, entonces la decisión de Avianca fue equivocada, ¿no? Realmente no puedo especular mucho más tampoco. El análisis de nuestra mesa de trabajo de hoy. Hacemos una nueva pausa y regresamos enseguida. Ya regresamos con Club de Prensa.
Continuamos con Club de Prensa. Seguimos en Club de Prensa y queremos echarle una mirada a Europa. En las últimas horas hemos conocido que la canciller alemana, Angela Merkel, ha anunciado que este próximo mes de diciembre no va a buscar la reelección al frente de su partido y dice que no buscará la reelección como canciller en el 2021. Se va una de las figuras más relevantes hoy de la política europea, sintonizó con Barack Obama y las últimas elecciones regionales que se han producido en Alemania y que han dado pie a la entrada, por ejemplo, en parlamentos alemanes de la ultraderecha o el crecimiento del Partido Verde, ponen en riesgo la continuidad de los grandes partidos y sobre todo de la CDU, que es el partido de Merkel, que ha sido mayoritario en estados tan importantes, si no el que más pesa en la economía y en la política alemana, como Baviera. Por lo tanto, Merkel se va y la retirada es para que entre oxígeno nuevo en el partido, o alguien, he leído esta mañana, decía que en el fondo es el miedo al crecimiento de la ultraderecha y de sus políticas migratorias que no han dado resultado. Esto es algo que se veía venir desde el año pasado con la elección federal que tomó meses formar un gobierno y en donde a la CDU y al Partido Socialdemócrata les fue particularmente mal, donde vimos el auge de la extrema derecha. Es más, yo estoy dispuesto a hacer una apuesta aquí en el programa y me pueden invitar el próximo año. Para mediados del próximo año Angela Merkel ya no va a ser canciller de Alemania. Es insostenible perder el puesto de líder del partido y tratar de mantenerse como canciller de ese país, más si van a seguir acumulando derrotas electorales en las elecciones regionales como la que tuvieron en Hesse este domingo, la que tuvieron anteriormente en Baviera. Se presta para todo un programa el tema de la decisión fatídica que tomó Angela Merkel de abrirle las puertas a los refugiados de Medio Oriente, mayormente de Medio Oriente, ¿cuándo fue? En 2016. Claramente fue una decisión humanista, aplaudida por los progresistas a lo largo y ancho del planeta. Pero sin duda algunas también tuvo consecuencias políticas en Alemania y allende de Alemania. Hemos visto que en Suecia los demócratas suecos, la extrema derecha, también tuvo un resultado bastante positivo. Vemos cómo la Alternativa por Alemania se está constituyendo en el tercer partido, el cuarto partido más importante en Alemania. Sin duda alguna esto le costó la carrera política a Angela Merkel, aceleró su salida del poder y ahora la pregunta es qué va a pasar con el CDU. Claro, pero yo le diría, la democracia cristiana, ¿qué otra opción podía tener? Porque haber hecho lo contrario de lo que usted está diciendo era ir en contra de los valores fundamentales del partido y por lo tanto muy probablemente las palabras que has utilizado diciendo que le costó la carrera le hubiera costado entonces también la carrera, tal vez con consecuencias de que no hubiera habido un crecimiento de la ultraderecha, pero Angela Merkel solo podía tomar esa decisión si era fiel a los principios de su partido y a la esencia de su partido. Sí, recordemos que el Partido Social Cristiano, que es el partido hermano de la CDU en Baviera, ha adoptado una posición dura en cuanto a la inmigración. Y el mismo CDU es un partido de sombrilla amplia, ¿verdad? Hay gente que está más a la derecha, gente que está más a la izquierda en este tema y en otros. Es importante ahí el papel que está jugando los verdes, ¿verdad? Los verdes antes eran un partido muy de izquierdas en temas económicos, se han vuelto bastante moderados en temas económicos, pero mantienen sus posiciones progresistas en temas sociales y eso ha hecho que entonces muchos seguidores de la CDU se haya ido a los verdes y ahora los verdes estén compitiendo con los socialdemócratas como el segundo partido de Alemania. Sí, bueno, solo fue muy sorprendente el discurso de Merkel, que fue muy personal y muy íntimo, en un tono, bueno, esperado para una figura que es tan importante en Alemania y en el mundo, como una de las mujeres más poderosas del mundo, sin duda, y tanto que los alemanes la llaman la madre, ¿no? Mamá, o sea, Mutter, la llaman, ¿no? Pero el hecho de que haga este anuncio casi 2 años antes del final de su periodo indica que a lo mejor no va a cumplir el récord de Helmut Kohl, que tuvo 16 años como canciller, aunque ya está desde el 2005, ¿verdad? Desde el 2005, 15, son casi 13 años, ¿no? Realmente la debilitación política en Alemania también tiene efectos en Europa. Lo que pregunta uno es qué va a pasar con el país más grande de Europa en manos o una desviación hacia la derecha. O sea, lo que está pasando en el Parlamento Europeo y lo que está pasando en otros países con candidatos populistas. O sea,
Si me permite otro dicho. A mí me quedó algo. No, Si es brevemente, Juan Carlos, no, es que lo tú das porque... hablabas de una apuesta, pero es que yo creo que ni siquiera es necesario hacer una apuesta, porque ella misma dijo en el discurso, algo que se me quedó a mí es, yo no nací canciller, nunca me he olvidado de eso y es hora de comenzar un nuevo capítulo. Ella o sea, que ella misma es una hija está de un abriendo la pastor ventana. protestante, Claro. de Entonces, una vida bastante austera. De tradición, o sea, de familia e incluso de sus propias costumbres. No es una persona que lleve muchas joyas, no es una persona de fiestas. Creció en el este comunista. Efectivamente. Sí. Y eso la hace también muy atractiva para los votantes que buscan en la política a alguien que esté desprendido. Y es uno de los valores que pero el hecho de que ella dicho. misma diga que es hora de comenzar un nuevo capítulo es que ella misma se quiere abrir otro horizonte. Si me permiten otro dicho costarricense, billetera mata galán. Y es el tema de Europa es otro tema que va a quedar sobre el tapete. ¿Quién se puede constituir como líder de Europa? Obviamente uno pensaría que Macron podría constituirse en el líder de Europa, pero Macron enfrentando sus propios problemas en materia de reformas, al final de cuentas Alemania es el que tiene la billetera en Europa y uno esperaría que entonces el liderazgo provenga de Alemania, pero no es cualquier persona que pueda asumir ese liderazgo. Y a esto se están sumando los problemas de gobernabilidad en Italia, donde el presupuesto acaba de ser rechazado por el Parlamento. Italia hay que prestarle muchísimo cuidado porque yo creo que ahí está la bomba de tiempo del euro en el próximo año. Sí, es decir, y en ese sentido decían, Grecia lo pudieron asumir porque el tamaño de la economía griega daba para poder manejar la crisis. Grecia era menos del 2% del PIB europeo, mientras que del PIB de la eurozona, mientras que Italia es la tercera economía de la eurozona. Italia no es rescatable. Forma parte del G7. Y forma parte del G7. Bueno, entonces yo creo que tenemos que prestarle muchísima atención a Italia porque en verdad si el costo del servicio de la deuda de los italianos empieza a subir, como vimos en la crisis del euro, ¿verdad? Con Grecia y otros países de la periferia, pues bueno, con una deuda que equivale al 132% del PIB, claramente Italia es una pieza del dominó que fácilmente puede caer y ahí no hay rescate, no hay billetera alemana que pueda salir al rescate. Claro, aquí el análisis que también podríamos hacer es si la crisis puede servir para implosionar el proyecto de Europa, de la Unión Europea, o aprovechar la crisis para reforzar el proyecto y suplir algunos grandes déficits que tiene ese proyecto. Siempre se ha dicho que el proyecto de Europa no tiene política fiscal común. Y ese es uno de los problemas que ha tenido Grecia, es alguno de los problemas que está teniendo España con la crisis, o Italia particularmente. Sí, bueno, no hemos visto que haya otro país que le siga a Inglaterra con el Brexit, por lo menos hasta ahora, ¿no? Por lo menos hasta ahora, pero lo cierto es que es muy probable que el próximo líder alemán sea más euroscéptico que Angela Merkel. Va a venir del ala más euroscéptica. ¿Por qué no hay un presupuesto como europeo? Porque los alemanes se resisten a ser los que paguen la fiesta de los países de la periferia. Así al menos es como lo presentan. Bueno, claramente, si teníamos una líder bastante europeísta que no pudo lograr eso, no creo que quien venga a sustituirla vaya a tener mayor vocación para crear esos fondos comunes, eurobonos, presupuesto común europeo, el ministro de Finanzas de la eurozona, como ha propuesto por lo menos el presidente francés. Claro, y aquí, como europeo, les digo, hay una cosa que yo creo que Europa no hace bien, y es explicar las bondades del proyecto europeo. Exacto. Se habla mucho de las dolencias, las carencias que tiene, el coste que tiene, pero no se pone sobre la balanza, sobre la mesa, las bondades que ha tenido de desarrollo, de integración, de mejora, de paz, el periodo de estabilidad más largo de Europa, que viene de guerras mundiales atroces. En una historia reciente, no menos de 70 años, que hay supervivientes aún en vida que han pasado por esas guerras y que pueden contarlo a sus nietos, a sus familiares, y que el proyecto europeo no ha sabido explicar bien esas bondades frente a las carencias o dolencias que tiene. Bueno, pero quizás viene lo que es, como lo ha sugerido, una revisión. El ejemplo de Inglaterra es clave. El Reino Unido no ha terminado de salir, no ha terminado de salir de la Unión. No ha terminado de salir de las negociaciones. De las negociaciones y ya se quieren regresar. Ya se quieren regresar. O sea, están pensando en un referéndum, vamos a ver si vamos para atrás con el... Sí, yo creo que esa es la lección que tenemos que tener, claro, lecciones de la historia, lo que era Europa antes de este proyecto. Les recordemos que la Unión Europea nació precisamente para, en palabras de uno de sus fundadores, hacer de la guerra algo impensable a través del comercio, a través de la integración económica. Y bueno, Oiga, aquí un servidor, que es relativamente joven, se acuerda cuando había que viajar por el centro de Europa y había que cambiar moneda, lo cual ahora parece, para la juventud europea hoy,
bueno, yo me incluyo en toda la juventud europea, pero las generaciones más jóvenes, ¿les parece impensable que para ir a Francia o para ir a Italia tengas que cambiar moneda? Hay una discusión, porque hay una discusión técnica de que él constituye un área monetaria óptima. Tiene que haber ciertas condiciones, y cuando se creó el euro fue más un proyecto político que económico. Europa no, algunos países europeos no llenaban el criterio para pertenecer al euro, y ahora estamos viendo las consecuencias, lamentablemente. Esto es Club de Prensa, el análisis que estamos haciendo de la actualidad con los corresponsales en Washington que hoy nos acompañan. Ya regresamos para la recta final del programa de hoy. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Continuamos en nuestra recta final de esta mesa de trabajo en Club de Prensa. Hoy con Juan Carlos Fidalgo, con María Peña y con Roger Santo Domingo. Roger, en las últimas horas hemos sabido que una parte de los casos contra el que era el magnate, el todopoderoso Harvey Weinstein, el productor de Hollywood, se ha caído. El movimiento Me Too lo tomó como el ariete de la causa en contra del acoso de las mujeres, y diversas causas se abrieron, voces empezaron a salir acusándolo. Ahora la justicia dice que hay una parte de esas acusaciones que no tienen la evidencia suficiente y se han caído, lo que ha despertado dudas sobre el caso en general, y tras la victoria republicana, que algunos han leído como derrota, de Brett Kavanaugh, llegando a la Corte Suprema, siendo acusado de acoso sexual, muchos ven en el movimiento Me Too en un momento de crisis. ¿Está en crisis ese movimiento? Yo no estoy seguro de que esté en crisis. Yo creo que está en el momento en el que apenas está expandiéndose la explosión generada en parte por Weinstein, que por el elevado perfil de las personas involucradas, no solamente el mismo Weinstein, sino las actrices que acusaron, terminaron alzando la voz para señalarlo, generó todo este movimiento. Evidentemente, en este caso en particular, el hecho de que una de las personas que acusó a Weinstein, su testimonio se ha puesto en duda, porque aparentemente es la señora Evans, que dice que Weinstein la obligó a tener sexo oral con ella para obtener un papel. Dijo, según una investigación de uno de los detectives, a una de sus amigas que no fue tan involuntario, que al final lo hizo, y de hecho trató de contactarlo varias veces para seguir manteniendo la relación con Weinstein, lo cual dice, bueno, entonces, ¿por qué alguien que ha sido obligado a tener sexo con una persona sigue llamándolo? ¿No? O sea, esto realmente pone en duda ese caso en particular y podría debilitar el caso contra Weinstein, pero no decir que es totalmente falso. De hecho, él está llegando a arreglos judiciales y civiles con muchas partes en este mismo momento. ¿Cuántos minutos de programa? Sí, aquí lo que pasa es que obviamente en este país todo mundo tiene derecho al debido proceso, y si no, todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y si en un proceso judicial no hay suficientes pruebas que pongan en duda la inocencia de esta persona, pues entonces él quedará libre, me supongo. Pero yo creo que en la cuestión con el movimiento Me Too, el problema es que muchas personas, muchas mujeres dicen que continúan bajo ese sistema porque no tienen opciones. Entonces, hay una asimetría en la relación de poder de un productor con una mujer que depende de él para su supervivencia como actriz a futuro en Hollywood. No quiere decir que todas las mujeres estén haciendo acusaciones falsas, simplemente es como lo comprueban. Sí, y esa es la parte delicada. Debería ser un crimen penable con cárcel, esa simetría de poder vis a vis una violación donde hay el uso de la fuerza explícita. Eso es uno de los grandes retos que tiene el movimiento Me Too en este momento, porque efectivamente, probablemente, o sea, Weinstein probablemente no, definitivamente Weinstein actuó de una muy mala manera. Abusó de su poder. Abusando de su poder, pero debería constituirse un crimen penable con cárcel, en comparación con la violación, donde al parecer sí tiene también acusaciones de donde que él utilizó la fuerza para obligar a mujeres a tener sexo. Yo creo que hay que hacer una diferenciación ahí, ¿verdad? Porque están mezclados en el caso de Weinstein, casos de violación y casos de abuso de poder. Y aunque el caso particular pueda debilitarse porque hay una mala relación entre el detective y la fiscalía, no quiere decir que el movimiento se va a desmoronar. O sea, creo que al contrario, ha empezado y es imposible volverlo atrás.
Son los análisis de nuestra mesa de trabajo hoy en Club de Prensa que nos han proporcionado Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato, María Peña, corresponsal de La Opinión aquí en Washington, La Opinión, un periódico de Los Ángeles, y Roger Santo Domingo, periodista venezolano. A ustedes gracias por sintonizarnos y por la generosidad de su tiempo. Que tengan una feliz jornada.